Hermanos y hermanas, vamos a comenzar de nuevo este estudio porque teníamos apagado un micrófono. Jeremías capítulo 31, versículo 31. Nos dice así: este es el mensaje que Dios nos ha dado para esta noche. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Bien, la Biblia nos dice en Romanos 15:4 que todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces vamos a sacar una enseñanza de estos primeros dos versículos. Jesús habla del pacto que Dios hizo a través de Moisés desde el monte de Sinaí con su pueblo. Pero ¿qué pasó? Dios dice primero, la primera enseñanza que tenemos en el verso 32 que dice, Dios lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Y qué significa eso? Isaías 64:8 habla de qué tierra nosotros nos sacó Dios, porque nuestro cuerpo estaba hecho de barro, de tierra. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tu mano somos todos nosotros. Hermanos, vamos entendiendo el tipo de Jeremías que se cumplió en nosotros. Todo el plan de Dios era sacarnos. Por eso Dios hizo un nuevo pacto. Cuando Dios nos sacó ¿para qué? De esa naturaleza humana, para hacernos seres espirituales. Efesios 2:10 nos habla que fuimos hechos, hermano, en Cristo Jesús, hechuras suyas, dice así, somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso plan del Señor. Por eso es que hoy nosotros tenemos vida espiritual, porque somos seres espirituales, porque Dios nos sacó de la tierra de Egipto o del mundo. Pero Jeremías también, en este versículo, nos hace ver el disgusto que le trajeron los hombres en el primer pacto al Señor Jehová. Le trajeron mucho disgusto. Ahora, ¿qué dice el verso 33? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Entonces Dios habla de un nuevo pacto. En el libro de Hebreos, capítulo 7:22, ahí nos habla el escritor de este nuevo pacto. Y dice que por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hermano y hermana, presten atención a esto. En este pacto estás participando tú y yo.
Este nuevo pacto se basa en que el primer pacto, ese primer pacto tuvo defectos. ¿Cuál es ese defecto? Que los hombres, como dice el verso 32, invalidaron. No le dieron importancia, no les valió de nada. Invalidaron con sus dudas e incredulidad. Por eso le causaron esta molestia al Señor y Él estableció un mejor y nuevo pacto. Hebreos 8:8 al 12 nos dice, este nuevo pacto, dice Dios, en este nuevo pacto voy a ser propicio a tus injusticias y nunca más, escucha bien, hermana y hermano, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus iniquidades. Ese es un pacto. El diablo sabe de este pacto. Y él te va a acusar constantemente de tus pecados pasados y de esas iniquidades que tú hiciste. Tú ya no tienes que participar porque ya no tienes culpa. Nunca tuviste culpa porque aquel culpable llamado pecado fue condenado en la cruz de Calvario. Ahí Jesús hizo el pacto. Él es el autor del nuevo pacto. El autor avisó que en primer pacto ya está cerrado. Hebreos 8:13. Y dice, al decir nuevo pacto, entiendan para toda la humanidad, decía Jesús. Al decir nuevo pacto, es dado por viejo al primer pacto. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ahora saber estos dos pactos, hermanos, quiero que entendamos por qué Dios habla de pacto. Estos dos pactos representan dos actividades o modos de vivir espiritualmente, o sea, de comunicarse el hombre con Dios. En el primer pacto, hermanos y hermanas, el hombre dependía de sí mismo y de los recursos que no tenía ni existían. Ahora en el segundo pacto, depende de la gracia, de los recursos de la gracia. En el primer pacto, o en el primer caso, el fracaso es seguro. En el segundo caso o pacto, el hombre se asocia con una fuente de energía, hermano, una energía espiritual, porque tiene que aprender a depender del Espíritu Santo. Pero hermanos y hermanas, tenemos que aceptar esto, que en el nuevo pacto es bilateral, es decir, que las dos partes quedan obligadas para el hombre a hacerlo realmente efectivo. Y para hacerlo efectivo el pacto, el hombre debe vivir o ejercer la fe. Hermanos y hermanas, esto no puede ser considerado una obra del hombre, ni un mérito del hombre, lo que Dios quiere que tú utilices en este pacto. Significa que Dios es el único que se compromete. Por eso es un pacto que no puede fallar, hermano, como el otro pacto. Porque este pacto está sellado con la sangre de Jesucristo, que Él es el fiador del nuevo pacto, hermano. Hebreos 7:22 dice esto el escritor. Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto.
Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Escuchad esto. Por la sangre del pacto eterno. Este Dios de paz que volvió a traer de los muertos al Señor, nos hace ver con la resurrección de Cristo la calma de la eternidad. Y con la resurrección del Señor Jesucristo, el reinado de la muerte llegó a su fin. El que se ha levantado es el gran pastor de las ovejas. Con su resurrección, hermano, se demostró que el Señor Jesucristo no murió como un pecador condenado, sino que su sacrificio de sí mismo fue aceptado y que el nuevo pacto ha sido establecido sobre la base de su sacrificio. Hermano, qué conocimiento hermoso es esto para ti, para mí, para toda la humanidad. Hermano, la palabra fiador debe ser analizada. Mire, y se trata de garantía. El fiador es uno que responde por otro, sea con vida o con su patrimonio. Este vocablo describe a quien da garantía al pacto nuevo que se establece en el sacrificio de Jesús. Y también significa uno que media entre dos partes con vista a conseguir la paz. Y también significa uno que actúa como garante. ¿Cuál es el fin del garante? De conseguir algo que de otra manera no podría ser obtenida. Así aparece el Señor en Hebreos 8:6. Jesús es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9:15. Así por eso, Jesús es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, tú y yo, reciban la promesa de la vida eterna. Hebreos 12:24 nos dice que el Señor Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermano, esa sangre preciosa del pacto que fue llevada hasta el cielo, porque Jesús la llevó al cielo y esa sangre habla por ti, habla por mí. ¿Cuándo? Cuando en este mundo vamos a tener muchas aflicciones. Lo dijo el Señor. Muchos problemas con las enfermedades, problemas con los hijos, problemas en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, todo tipo de problemas. Pero el Señor, Él está ahí. Él hizo un pacto y su sangre derramada hablará por ti, responderá por ti. Ella va a responder cuando te ataque alguna enfermedad, miseria, pobreza, miedo, temor, problema, lo que sea. La sangre preciosa, ella va a responder a cualquier ataque de los enemigos que tiene un hijo y una hija de Dios en este mundo.
Hermano y hermana, esto es algo hermoso que tú te enteres y lo sepas y lo tengas bien en claro. Porque hay un nuevo pacto entre Dios y vos. Y nadie se puede meter en ese pacto. No hagamos como hizo el pueblo de Dios con su incredulidad. Ellos no quisieron, no tuvieron en cuenta el pacto. No quisieron saber nada con el Señor Jesucristo, con la ayuda que Dios le estaba dando. No quería hacer nada. Por eso en su carácter de mediador, el Señor Jesucristo está presentado también. Pablo lo escribe, 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Ahora, ¿por qué ese mediador? ¿Porque no te ama? ¿Porque no te tiene en cuenta a ti? ¿Porque no tienes la religión? Hermano y hermana, esto no se trata de ninguna religión. Esto es una relación que Dios tiene contigo y que está diciendo cuánto Dios te ama. Por eso Él tiene que tomar decisiones contigo. Por eso Dios tiene que tomar medidas contigo. Pero no porque sos mala o mala. No. Dios, las medidas que Él toma para ti es para sacarte de esa tierra de Egipto, para sacarte de ese mundo de la carne, donde ahí tú no tienes poder alguno, donde sigues siendo esclavo del pecado, porque Dios lo condenó al pecado a que viva en ese mundo, en la carne. Por eso Dios nos dio otro nacimiento. Por eso nos hizo de nuevo en Cristo, el molde en que hemos llegado al mundo. Ese molde fue Adán. Todo se echó a perder ahí. Pero el nuevo molde donde Dios nos hizo seres espirituales, en Adán nos hizo seres mundanos, seres humanos. Y acá Dios, desechando eso, nos hizo seres espirituales en Cristo. Por eso hay un pacto nuevo contigo, hermano. Y Dios se olvida de todo lo que has hecho, porque Dios no está viendo nada. Dios no está viendo lo que hizo su amado Hijo Jesús. Por eso la sangre habla mejor que la de Abel. La de Abel, el primero que murió en este mundo, asesinado por su hermano Caín. La sangre de él, dice Dios, clamaba por venganza a Dios. Pero la sangre de Cristo clama por justicia para ti. Porque es injusto que tú vivas enfermo en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu. Es injusto que tú tengas miedo. Es injusto que tú vivas enojado, preocupado en esa naturaleza humana, que el único que tiene es eso, aflicción, angustia, miedo. No te olvides que eres un ser espiritual. No te olvides que eres un hijo y una hija de Dios, que Dios te ha llamado a ti con un propósito. Un propósito, hermano, usted es un número uno, porque vamos a hablar después de los propósitos, ahora no, después. Los propósitos de Dios que, como dice la tercera carta de Juan, verso 2, Él desea que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, pero que prospere tu alma, que ella es la que está perdida. Tu alma es la que está enferma. Pero Jesús te invitó en Mateo 11:28. Vení a mí si estás cansado. Lleva mi yugo contigo, yo quiero hacerte descansar. Vení conmigo, vas a aprender a responder a los problemas.
Porque yo te garantizo el 100% de la victoria. Filipenses 4:13, todo lo puedo con Cristo. 100% de victoria. Esa es la medida que Dios ha tomado para ti. Te pasan cosas malas y no creas que Dios esté enojado contigo. No. Dios te está ayudando a salir de esa naturaleza de Egipto. Te está ayudando. Por eso dice, dame gracia en todo y por todo, porque esta es la voluntad de Dios para contigo. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermano. ¿Por qué piensas que estás sufriendo en la carne? Recordad que la carne está representada por la palabra mí. Romanos 7:15 al 21, lo puedes leer. Ahí decía Pablo, en mi carne no mora el bien. Entonces tú a ese mí lo quieres curar y sanar y mantenerlo vivo en este mundo. No, hermano, estás equivocado, hermana. Esa carne no tiene que existir. Hay un nuevo yo en ti. Es la nueva creación, la nueva criatura, la espiritual, no la carnal. Hay un solo mediador, dice, entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Pero tenemos que notar en esta palabra, hermano, algo muy especial. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Analizamos esta palabra. Escucha bien. Debemos notar en esta palabra de Dios que el Señor Jesucristo como mediador atiende los intereses de las dos partes, de Dios el Padre y de nosotros sus hijos. Él está en el medio, pero Él entiende los intereses del Padre y de vos y de mí como mediador. Él va a actuar ahí como ese mediador. Porque este nuevo pacto es mejor, hermano, que el anterior. Porque queda descartado, hermano, todo esfuerzo humano en este pacto para que Dios cumpla. ¿Me entiende? Queda descartado todo esfuerzo humano, toda promesa tuya queda descartada. Porque todo este pacto descansa sobre la obra de la cruz. Hebreos 7:22. Ahí habla de este fiador. Hemos dicho que este fiador es uno que garantiza que algo será hecho. Y en este algo, ese pacto nuevo, no puede fracasar porque no depende como el pacto del Sinaí de que el hombre cumpla su parte, hermano, no. En este pacto, el único que se compromete es Dios. Yo supliré, por ejemplo, todas tus necesidades. Ese es un pacto que Dios hace contigo. Entonces, cuando tú tengas necesidades, ven al pacto. El que va a cumplir es el Señor, porque Él dijo, yo supliré tus necesidades. Cuando estés afligido, ven a Cristo, porque Él dijo, echa sobre mí toda tu aflicción. Ese es el pacto. Entonces tú tienes que vivir siempre gozoso. Tesalónicas 5 dice ahí, y regocijarte siempre, pase lo que pase. ¿Por qué? Porque hay un pacto. Y ese pacto, el único que se ha comprometido es nuestro Dios. Antes nosotros estábamos muertos, recordad, como dice Efesios 2:1 y 2. El delito es en pecado, pero ahora estamos en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí estamos, porque somos hechos en Cristo, conforme a Él. Hermano, entienda que la cruz es un acto de la justicia de Dios, porque en la cruz el hombre es juzgado como pecador. Pero
Este juicio, en lugar de caer sobre el hombre, cae sobre el Señor Jesucristo, la víctima propiciatoria. Oh, qué amor, amado Señor, ¿cuánto te debemos? En otras palabras, Él, Jesús, el inocente, Él toma el lugar del culpable. El inocente, en el nombre del culpable, se presenta para el bien del culpable, tú y yo. Jesús ha sufrido lo que nosotros no podríamos sufrir. Jesús sufre lo que Dios le hace al pecado. Y queda evidenciado, hermano, en su sufrimiento, lo que pasa cuando el hombre tiene a Dios contra de él. ¿Cómo no agradecerle al Señor Jesús, que nos ha quitado, nos ha sacado de esa paga del pecado, que es con la muerte? Hermanos, muchos que todavía no se dan cuenta de la grandeza, de la magnitud de esta obra del Señor Jesús. Muchos tal vez lo ven sufriendo carnalmente. No, hermano. Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Él esa cruz. Por eso en Romanos 8:1 dice que no hay condenación ahora para los que están en Cristo Jesús. Hermano, tú estás en Cristo. Si estás viendo este video, si vas a la iglesia, si escuchas, estás en Cristo. Por más que no lo veas, no lo creas, pero estás en Cristo. Y ahí dice, no hay ninguna condenación de los que están en Cristo. Quiere decir que Cristo llevó tu condenación y la mía. De manera que la condenación no pesa más sobre ustedes y yo. No más. Hay un pacto entre Dios, primero con su Hijo. Sí, Padre, prepárame cuerpo, yo iré. Sacrificio y holocausto ya no te agradaron. Heme aquí, envíame a mí, prepárame un cuerpo. Bueno, ese pacto hizo el Padre. Y cuando estaba en la tierra, Dios y Jesús se hace el pacto, Padre. Yo muero por ellos y quiero interceder con mi sangre que voy a derramar por ellos, para que ellos sigan libres el tiempo que queda en su carne viviendo en este mundo, para que ellos vivan en libertad. Y muchos sí saben que están en libertad, pero no han aprendido a vivir en la libertad. Porque siguen en la carne, siguen en la naturaleza humana, siguen razonando con la mente carnal. Siguen con esa sabiduría que dice Santiago, animal, terrenal, diabólica. No, hermano, tenemos la mente de Cristo, porque tenemos la mente, porque somos parte del cuerpo, miembro del cuerpo de Cristo, y la mente de Cristo está en la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Por eso debemos hacer caso a lo que Él dice. Y no usar la cabeza nuestra, que para lo único que sirve es para meternos en problemas, para afligirnos, para manejar todas las emociones, los sentimientos que el diablo lo maneja muy bien. Acordate cómo manejó los sentimientos de Pedro cuando Jesús le dijo que le iban a venir a buscar y pegarle para llevarlo. Pedro se dejó llenar por las emociones de Satanás que le puso. No quiso que el Señor padeciera. Hermanos, es un sentimiento hermoso, como el que sientes tú hoy a veces por Cristo. Que tal vez lo ves sufriendo y la carne te hace, no, hermano, la cruz es una victoria, la cruz es un lugar de triunfo para Cristo y para ti y para mí.
Dale gracias a Dios. Ahí obtendrías tú en la vida eterna. Ay, nació ese pacto que tú tienes ahora. Ahora, si tú no quieres aceptar este pacto, si quieres vivir como vivió aquel pueblo, no teniéndolo en cuenta, como dice la palabra, no le tuvieron en cuenta al Señor lo que Él hizo por ellos. No, aquel pueblo no tuvo en cuenta. Invalidaron el pacto, como diciendo, cuando estaba en el mundo, teníamos pan, carne, agua, acá no tenemos nada. Hermano, tú hoy en día no invalides ese pacto, por favor. Y por más que lo quieras invalidar, ese pacto seguirá siendo pacto ante los ojos de Dios, del Señor Jesucristo y de todos los hijos que Él ha traído a este mundo o han nacido de nuevo. Si tú no quieres ese pacto, no lo vas a invalidar. Pero vas a perder todas las bendiciones que hay en este pacto. Y Dios, en la mitad de tus días, te alzará. Porque ya no puede hacer más nada por ti. Entonces, hermanos y hermanas, Jeremías 31:31 dice que yo haré un pacto nuevo. Tú ya sabes cuál es ese pacto. Un pacto que está vigente. Un pacto que hay un fiador, un garante. Ese garante también se transforma en un intercesor. Y la sangre. Esa sangre va a responder siempre que tengas algún problema en tu cuerpo, alma y espíritu. Esa sangre responderá por ti ante el trono del gran juez, nuestro Padre y gran Dios. Hermano, hermana, disfruta este conocimiento. Si quieres, tienes que compartirlo con aquellos que todavía por X circunstancia no pudieron ver este mensaje, pero tú puedes compartirlo. Dios te siga bendiciendo y que tu alma siga prosperando cada vez más en el conocimiento que te alcanza el Espíritu Santo. Nos veremos este domingo en nuestras congregaciones, si el Señor así lo permite, para alabarlo, bendecirlo y agradecerle por tanta misericordia y tanto amor manifestado a través de su palabra. Le alabamos, le amamos y gracias le damos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios te bendiga.